Doctor, pues yo podría, se dice que si uno propone la solución ya deja de ser parte del problema, ¿no? Entonces, con respecto a daño médico, ¿cómo queda ese daño que hoy día empezó la huelga del sector salud, o cuando los médicos de salud hacen huelga y todos los que dejan de percibir el tratamiento, la receta, la consulta adicional, y se empeoran y no reciben la operación y también hasta se van de este mundo, y ellos como premio reciben 1.700 de aumento, ¿no? Por todo eso, por su huelga de brazos caídos. Entonces había los premios con 1.700 mínimo, porque el artículo decía mucho más plata todavía si trabajaban en alejados puntos del Perú, ¿no? Y ahora, por ejemplo, el sector salud, ¿no? Que todavía ahí no hay ni genérico, porque en salud solo recetan genéricos. Le cuento, yo soy contador, tengo maestría en finanzas, doctorado en contabilidad, el otro año voy a ser abogado, y por mi doctorado viene un trabajador de salud que trabaja en finanzas, en Revalidad o en las oficinas administrativas, ¿no? Y me dice: César, ¿sabes qué? Con respecto al daño, después de tanto hablarme, ¿qué puedo hacer para que no vengan a atenderse, para que no gasten tanto de salud? Y yo jamás, haciendo empatía, que algún día voy a estar enfermo, jamás le voy a recomendar esas cosas. Se moría porque yo le diga pautas para que lo atiendan de mala manera, malas prácticas, legalización, malas prácticas administrativas para con los señores pacientes, y se mueran más rápido, en otras palabras, ¿no? Y nunca, al inmediato terminé la conversación, ¿no? Y no le ayudé en nada a eso. Doctor, entonces, con respecto a las teorías del doctor Fernández Areo, ¿cuál encaja acá? ¿Y qué solución podemos dar? Porque no puede ser un premio que ellos no atiendan y encima todavía le aumentan, y todos los muertos que hay porque ellos no curan a la gente por una ley, por ejemplo, que le parece que inmediato todos los estudiantes de la Facultad de Medicina entren a los consultorios isofacto y empiecen a atender, porque gracias a la vida estamos aquí conversando, pero el que esté enfermo se muere y no pueda tener la dicha de algún día estar acá en este foro, ¿no? Gracias, doctor. Bueno, el segundo tema es un tema bastante complejo, porque es un tema político, ¿no? Y al final de cuentas lo que tenemos que tener claro, por ejemplo, es que existen muchos países en los cuales los profesionales de la salud, específicamente los médicos, están prohibidos de hacer huelga, ¿no? ¿Por qué? Porque ponen en riesgo no solo la salud de los pacientes, de los enfermos, sino que ponen en riesgo a toda la colectividad, ¿no? Un poco tomando en cuenta las consecuencias y las repercusiones que puede tener, pues, el daño a esta ingente cantidad de personas. Y por otro lado, en cuanto a los daños, a las teorías que pueden aplicarse en cuanto a los daños, yo partiría del hecho que mencioné, ¿no? En primer lugar, tenemos que ver la consecuencia que genera un acto médico, o sea, qué tipo de daño. De arranque está, pues, el daño somático, el daño físico, el daño anatómico, y esto habría que ver si esto genera como consecuencia otro daño adicional, ¿no? Un daño que pueda ser reparado, un daño que pueda ser indemnizado. Y viene aquí, pues, también todo el tema de que si el daño somático puede generar un daño al proyecto de vida, o puede generar también un daño moral, o puede generar, en todo caso también, dicen algunos autores, un daño a la libertad de la persona. Por ejemplo, me menciono específicamente aquellas técnicas de reproducción humana asistida que no se realizan con éxito. En todo caso, la pareja puede decir: sí, pero se me realizaron una serie de intervenciones y yo no he logrado ser madre, no hemos logrado, ¿no es cierto?, este deseo tan humano, tan innato, tan propio de las personas de querer tener una descendencia. O sea, la situación hay que verla caso por caso, ¿no?
La doctrina es muy rica, pero no podemos, digamos, consolidarla en un caso en concreto, ¿no? Doctor Barsi, buenas noches. Mi pregunta es muy puntual. Aquí, en realidad, con el caso venezolano, ¿no? ¿Cómo se puede conceptualizar, según usted, la responsabilidad médica y en el caso de la responsabilidad sanitaria? Yo creo que son aquí dos cosas totalmente distintas, y esto va un poco la aclaración con aquella que le he hecho a la anterior persona, ¿no? La responsabilidad sanitaria podríamos entenderla nosotros ya como la responsabilidad que se tiene digamos, en el aspecto administrativo, en el aspecto clínico, en el aspecto hospitalario, en el aspecto de la función propia de la realización de la actividad médica. Y por otro lado, la responsabilidad médica tenemos que individualizar, es decir, es la responsabilidad personal, la responsabilidad que lleva a cabo el sujeto en sí, ¿no? Entonces aquí tenemos por un lado, cuando hablamos de responsabilidad sanitaria, el aspecto organizacional, y por otro lado, cuando hablamos de responsabilidad médica, podríamos referirnos al aspecto netamente personal, ¿no? Un poco, digamos, podemos hacer esa pequeña diferenciación. ¿Alguna pregunta por ahí, alguna inquietud? Aprovechando la oportunidad. Al fondo, por favor. Doctor, buenas noches. Mi pregunta va con respecto al daño moral. ¿Cómo en un juicio concretamente se puede probar este daño moral y qué criterios utiliza el juez para poder cuantificarlo, ¿no? Y poder otorgarle de repente al agraviado de manera monetaria el daño causado? Bueno, ahí nuevamente con lo mismo, ¿no? O sea, es un tema de prueba, ¿no? ¿Cómo pruebo yo el sufrimiento? ¿Cómo pruebo yo el dolor? ¿Cómo pruebo yo la aflicción? ¿Cómo pruebo yo esa lágrima interna que tengo como consecuencia de un daño que se ha generado? Yo pienso que los típicos daños morales en la responsabilidad médica se dan en el aspecto netamente procreacional, ¿no? Porque los otros, ¿por qué? Porque ahí está de por medio, digamos, mucho el tema del proyecto de vida de la persona. Independientemente también son dos daños totalmente diferentes, ¿no? El aspecto moral interno y el aspecto de proyección o de realización de las personas. Pero lo que sí hay que tener en cuenta es que no podemos nosotros establecer pues una tabla de criterios, sino que en todo caso tenemos que ver cada situación en concreta, ¿no? Esa es mi posición. Doctor, gracias por su tiempo. Démosle un fuerte aplauso al doctor Barsi, Estimado doctor, un segundo por favor. A nombre del Colegio de Abogados de Lima, de esta sociedad jurídica, Asociación de Estudiantes de la Universidad Federico Villarreal y de la Universidad Nacional Federico Villarreal, tenga bien recibir este certificado en agradecimiento por su tiempo, doctor. Así también un presente de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Estela de Raymond. Gracias, vamos a despedirlo con fuerte aplauso, por favor. Bien, buenas noches con todos y todas. Yo quiero agradecer mucho a de Sociedad Jurídica la invitación que me cruzaron para participar de este evento. En realidad me pidieron que presida la mesa, que es una mesa que lamentablemente por circunstancias personales de algunos expositores ha quedado un poco diezmada, y en realidad yo propiamente no traía una exposición, sino quería plantear algunas reflexiones que me parecían importantes para presentar el tema y quizás para suscitar
la inquietud en torno a este tema de la responsabilidad civil. Y creo que el doctor Barsi, a propósito del encuadre de dónde ubicar la responsabilidad médica, nos ha diferenciado bien lo que la doctrina tradicional ha diferenciado entre la responsabilidad contractual y la llamada responsabilidad extracontractual. Sabemos que esta última intenta reparar daños. La pregunta y la reflexión que yo quería traer era si en el Perú consideramos que los daños se reparan suficientemente. Es decir, si es que quien padece un daño de cualquier naturaleza queda suficientemente resarcido. Parece que no. Parece que la sensación general de la gente es que los daños en el Perú no se resarcen suficientemente. Esto, indudablemente, como efecto social, es particularmente grave, ¿no? Porque si los daños no se resarcen suficientemente, en definitiva, el sistema legal de alguna manera está fomentando la impunidad. Y yo creo que si nos ponemos indudablemente una mano en el pecho, sabemos que el sistema legal en el Perú no goza precisamente de una credibilidad suficiente. Es decir, los ciudadanos sienten en su gran mayoría que el sistema legal no les es suficientemente útil para vivir mejor, para resolver los problemas razonablemente, y esto es muy grave en una sociedad. Y yo siento que hay determinados territorios del derecho donde se juega particularmente esta credibilidad de la gente en un sistema legal. Indudablemente están los grandes temas de la democracia, los grandes temas de los derechos humanos, pero hay cuestiones cotidianas, cuestiones que afectan el diario vivir de la población, en los cuales si el sistema legal no funciona bien, indudablemente no estamos fomentando esta adhesión de la población al sistema legal. Y creo que uno de los temas es precisamente este tema de la responsabilidad civil, este tema de la reparación de daños. ¿Y cuál es el problema? ¿Es un problema de la ley? ¿Es un problema de que no tenemos leyes suficientes? ¿De que hay que modificar el Código Civil para que efectivamente los daños queden mejor resarcidos? Probablemente haya cosas que modificar en el Código Civil, pero no es un problema de leyes, ¿no? Son normas de textura abierta las que tenemos en materia de responsabilidad civil, en las cuales, en definitiva, lo que nos dice la ley es que quien causa un daño a otro debe indemnizar. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué esta sensación de alguna manera de impunidad y esta sensación de que en el Perú es más barato causar daños que preverlos? Indudablemente nosotros estamos expuestos a culturas jurídicas distintas, o por haberlas vivido, por haber leído, o por la misma televisión, ¿no? Si nosotros vemos un problema de reparación de daños en el hemisferio norte, llegamos más bien a la caricatura en la cual los daños se reparan con cifras astronómicas vía decisiones judiciales que muchas veces reparan el susto de las personas, ¿no?
Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué en el hemisferio norte las personas son más cuidadosas en no causar daños? ¿Por qué un conductor en Miami, en Madrid o en Londres no se pasa la luz roja? ¿O por qué razón los médicos toman seguros y tienen los abogados y todas las personas un mayor cuidado? Y es que los gringos son más conscientes, son más racionales, como alguna gente dice. No parece ser un tema de la calidad de las personas, ¿no? Porque cuando los peruanos salimos al exterior y tenemos que manejar, por ejemplo, manejamos cuidadosamente. Nadie se pasa una luz roja, ni nadie transgrede la velocidad que está marcada. Entonces, no parece ser un tema del ADN de las personas. Es un tema del sistema legal. Es un tema que si yo manejo en el hemisferio norte a 200 kilómetros por hora cuando el límite es 60 y causo un daño, sé que realmente este puede producirme un efecto económico muy grande. A lo que quiero llegar es a señalar que frecuentemente ante determinado tipo de problemas en el Perú solemos decir hace falta un cambio de ley o hace falta una ley. Hasta ahora me ha sorprendido que la eliminación del Perú del campeonato mundial no haya producido voces para dar una nueva ley del deporte. Esto ha sido típico, ¿no? O sea, tenemos una fe en las leyes verdaderamente impresionante. Pero, ¿cuál es entonces, a mi modo de ver, el tema? Yo creo que el tema central termina siendo fundamentalmente la aplicación de la norma y fundamentalmente lo que nuestros tribunales hacen en esta materia. Yo hace algunos años trabajaba con unos casos de jurisprudencia a propósito de ver el tema de responsabilidad de persona jurídica, que es un tema que el doctor Deusto nos va a tocar, y me llamaba mucho la atención siempre cómo la motivación, ¿no? Alguien demandaba, qué sé yo, 300.000 soles, de repente el juez amparaba la demanda, pero decía que eran 50.000, la Corte Superior subía a 80 y la Suprema en aquel momento decía que eran 120. Y no había una sola palabra por la cual se fundamentara por qué estos cambios, que al final de cuentas era lo que le interesaba a la víctima. Entonces, yo creo que en el Perú tenemos una cultura en la cual, lo digo nuevamente de manera temblorosa, es más barato causar daños que preverlos. El transportista sabe que prever probablemente determinado tipo de daños, estos daños que ocurren en las carreteras, es un problema fundamentalmente de cuánto se invierte para prever esos daños. Entonces, el día que causar estos daños sea realmente más gravoso a todos nosotros, indudablemente nuestra conducta va a ser distinta. Yo les quiero contar y quiero graficar mi preocupación y mi reflexión quizás en algunas anécdotas. Alguien me ha dicho que estoy entrando ya a una edad de contar anécdotas, pero a veces las anécdotas son reveladoras. Y fíjense ustedes, cuando recién ingresé de la universidad, tuve la enorme suerte
de tomar una beca para ir a estudiar concretamente en la Universidad de Wisconsin de los Estados Unidos. Señalo el tema de la Universidad de Wisconsin porque es un estado muy frío, es un estado en el cual el frío es de verdad, ¿no? Y el invierno es terrible. Entonces, ¿cuál era mi preocupación principal como estudiante? Bueno, estudiar, pero yo recibía una suma para todos mis gastos y ciertamente en el invierno mi principal preocupación fue comprar en el supermercado unas bolsas de hielo inmensas que vendían. ¿Para qué? Para echar en los 3 o 4 metros de vereda, porque vivía yo en un primer piso, echar esta sal para evitar que se forme hielo. Por una razón muy simple. No era que me había entrado un ataque de conciencia superlativa, sino yo sabía que si alguien por desventura, pasando por delante de mi ventana, se resbalaba porque se había formado hielo, probablemente